Mi nombre era Ahmed. Yo era un respetado maestro del Corán, una voz del Islam en un barrio donde la obediencia y la tradición eran nuestra vida. Con el rostro marcado por la seriedad y la dedición, me entregué a una fe que creía inquebrantable. Pero en mi interior, una tormenta silenciosa crecía, revelando un vacío que no podía ignorar. Mis oraciones se habían vuelto ecos vacíos, mis sueños, laberintos perturbadores. Comencé a notar que las enseñanzas que tanto veneraba podían ser herramientas de control, cadenas que oprimían mi espíritu. Fue una noche sombría cuando el peso de mis dudas se volvió insostenible. La oscuridad de mi alma me llevó a un encuentro imposible. En medio de mi desasosiego, Jesús apareció. No como un mito, sino como una luz viva, llamándome por mi nombre y revelándome verdades ocultas que desafiaban todo lo que creía. Me habló de una guerra espiritual, de un conflicto no solo en el corazón de cada individuo, sino también en las mismas instituciones que veneraba. Esa visión me transformó en un paria. Regresé a un mundo que ya no reconocía, enfrentando la condena de mi comunidad y el rechazo de mi familia. La culpa me devoraba, el miedo de perder todo lo que conocía me atormentaba. Sin embargo, en la oscuridad encontré una chispa de luz. Comencé a explorar la Biblia en secreto, conectándome con almas que, como yo, buscaban respuestas en un mar de confusión. Ahora mi misión se volvía cada vez más clara. No podía guardar silencio ante la verdad que se me había revelado. Cada día, el peso de esa responsabilidad se hacía más intenso, mientras el anhelo de compartir mi experiencia crecía en mí. Así comenzó un viaje de valentía, un acto de liberación. Dejarlo todo atrás se convirtió en una necesidad. La verdad debía salir a la luz, y estaba preparado para enfrentar las consecuencias. Hoy estoy aquí para compartir mi historia, un testimonio de transformación que nos llama. Si sientes un vacío, si las sombras de la duda te rodean, prepárate para una revelación poderosa. Antes de profundizar en esta travesía, te invito a comentar desde dónde estás viendo y qué hora es en tu lugar. Y si amas a Jesús, suscríbete a nuestro canal Testimonios Más Allá. No te pierdas las próximas revelaciones que transformarán tu vida, porque juntos haremos un viaje hacia la verdad que libera. En un barrio conservador de Madrid, mi vida como fiscal de la corona se desarrollaba en medio de un ambiente impregnado de tradiciones religiosas que exigían un profundo respeto por la orden y la obediencia. Sin embargo, mientras cumplía con mis deberes en el tribunal, una angustia interna empezó a tomar forma. Siempre había creído en los principios de la justicia y la moralidad que me habían enseñado. Pero con cada caso que presentaba, un susurro de dudas reprimidas se hacía más fuerte. Las leyes que defendía, aunque justas en su esencia, parecían a menudo alineadas con un sistema que perpetuaba un engaño formidable. Esa noche en particular, mientras analizaba un caso complicado, el peso de mis propias convenciones me llevó a un enfrentamiento inesperado con mi propia fe. Comencé a recordar los momentos en que me había sentido conectado a algo mayor, momentos en que la oración me había brindado paz. Sin embargo, en el contexto de la presión y el juicio constante, esas memorias comenzaron a desvanecerse, dejando un vacío que me hizo cuestionar qué significaba realmente la fe en mi vida. Fue entonces que la realidad de la guerra espiritual que enfrentaba se hizo evidente, transformándose en un conflicto tangible en mi interior. Fue en medio de esa lucha, durante una noche de profunda reflexión, que tuve un encuentro que cambiaría mi vida. Una luz intensa iluminó la habitación y, de repente, allí estaba Jesús. Su presencia era overwhelming, como un abrazo que atravesaba todas mis inseguridades. «Ahmad», me dijo con una voz que resonaba como un eco de verdad. «Es hora de que despiertes. La verdad que has estado buscando está más allá de las normas que crees que te protegen». En ese instante, la revelación de sus palabras me hizo cuestionar todo lo que había aprendido, y cuán profundamente había estado atrapado en las estructuras de un sistema que se alineaba con la agenda oculta de aquellos que solo buscaban mantener el control.
Mientras Jesús hablaba, fui llevado a vislumbrar la realidad de cómo la élite manipula no solo las instituciones políticas, sino también las creencias espirituales de las personas para dividir y controlar. Me mostró la sombra del engaño que opaca la visión de una humanidad unida, recordándome que nuestras luchas no son solo individuales, sino parte de un conflicto más amplio que perpetúa el sufrimiento y la injusticia. La distancia entre la verdad y la ideología con la que crecí se sentía como un abismo, pero su luz me ofrecía un camino hacia la liberación. Con cada revelación que recibía, la urgencia de actuar se volvía innegable. Comprendí que mi misión no sería solo cumplir con mis deberes en la corte, sino ser un testigo de la verdad en un mundo saturado de engaños. La lucha por la justicia debía extenderse más allá de las paredes del tribunal, y llevarse a las vidas de aquellos que necesitaban desesperadamente escuchar la verdad que transforma. La guerra espiritual que había comenzado en mi interior ahora se estaba convirtiendo en un llamado a la acción, un desafío a luchar no solo por mí mismo, sino por todos aquellos que aún estaban atrapados en la oscuridad de la ignorancia. Soy Ahmed, un profesor de Alcorán de 34 años, respetado en mi comunidad por mi dedicación y seriedad. Sin embargo, detrás de esa fachada de respeto y cumplimiento religioso, hay un vacío emocional que me persigue. Cada día que paso enseñando, hablando sobre la fe y las enseñanzas del profeta, me siento como un actor en un escenario, mientras un conflicto interno se desarrolla en la penumbra. La verdad es que he comenzado a cuestionar las creencias que he seguido toda mi vida, y este cuestionamiento se ha convertido en una guerra espiritual que amenaza con desdibujar la imagen que he construido. La devoción que he tenido hacia mi religión, que en un momento fue un refugio, ahora a menudo se siente como una carga. En mis momentos de soledad, mientras medito de noche después de mis clases, la desconexión espiritual comienza a manifestarse. La voz del engaño me susurra al oído, sembrando dudas que han crecido en mi interior. ¿Es la fe que predico realmente la verdad? ¿O es simplemente una tradición que se ha mantenido por generaciones sin cuestionarse? La lucha por encontrar respuestas se ha vuelto una constante en mi vida, y me he sentido atrapado en mi propio silencio. Fue en una de esas noches de profunda reflexión que ocurrió algo inesperado. De repente una luz brillante llenó la habitación y, allí estaba Jesús. Su presencia era tranquilizadora y al mismo tiempo, poderosa. Me miraba con una intensidad que cortaba el aliento, y cuando habló, su voz parecía resonar en cada rincón de mi ser. Ahmed, es tiempo de que despiertes, dijo. En ese instante, comprendí que mi vida iba más allá de la rutina diaria y del cumplimiento de las expectativas de los demás. La revelación que me hizo ver cómo la élite utiliza la religión como una herramienta para controlar a las masas fue tanto un alivio como un peso aplastante. A medida que Jesús me revelaba las verdades ocultas sobre la guerra espiritual, sentí que me llevaba a un nuevo nivel de conciencia. Comprendí que muchas divisiones en nuestra sociedad son el resultado de un sistema que perpetúa el miedo y la opresión. Leí sobre la manipulación de la información y cómo el engaño ha mantenido a las personas distantes de la verdad. La lucha que sentía en mi interior era un reflejo de la lucha más amplia que enfrentamos como sociedad, y el papel que debía asumir como educador ahora era muy diferente al que había imaginado. El impacto de esa revelación me dejó como un hombre cambiado, pero también me llenó de miedo. Sabía que hablar de estas verdades implicaría arriesgar mi lugar en la comunidad que siempre había valorado. La idea de ser visto como un traidor por aquellos que me rodean era desgarradora. Sin embargo, la urgencia de actuar, de hablar sobre la verdad que había recibido de Jesús, se intensificaba con cada día que pasaba. La esperanza de que mi voz pudiera provocar un despertar en otros, me otorgaba la valentía necesaria para enfrentar mis temores. La guerra espiritual seguía vigente, y mi misión era clara. Debía compartir la luz que había encontrado, aunque el costo pudiera ser alto. Durante mis oraciones, un profundo vacío comenzaba a cernirse sobre mí. Ahmed, un fiscal de la corona en Madrid, había vivido años cumpliendo con su deber, pero el peso de las doctrinas que siempre había seguido empezaba a lastimarme.
Pese a que las enseñanzas religiosas habían sido mis guías desde la infancia, cada palabra recitada se sentía menos significativa, como si fuera solo un eco vacío de expectativas que nunca llegaban a llenarse. Comenzaba a cuestionar conscientemente los principios que había tomado por ciertos, aunque el miedo a expresar esas dudas se aferraba a mí con fuerza. La sensación de ser un traidor, un descontento, me mantenía en silencio, incluso mientras mis pensamientos se volvían cada vez más inquietantes. Mis sueños se tornaron inquietantes, retratando figuras conocidas que dispersaban sombras a su alrededor. En cada uno de ellos, sentía la presencia de una fuerza ajena y poderosa, como si fueran advertencias que mi subconsciente intentaba transmitir. Eran imágenes de un mundo donde las doctrinas se utilizaban como herramientas de control, donde la verdad era moldeada por la influencia de una élite que manipulaba nuestras creencias. La guerra espiritual que percibía no era solo un concepto abstracto, se estaba volviendo una realidad palpable en mi vida cotidiana y en las vidas de aquellos que me rodeaban. Una noche, mientras me atormentaba el insomnio, experimenté un encuentro que cambiaría por completo mi percepción. En medio de la desesperación, una luz brillante inundó mi habitación, y de esta luz apareció Jesús. Su mirada, llena de amor y compasión, penetró mi ser. Ahmed, me dijo, es tiempo de que despiertes. En ese momento, la revelación brotó como un torrente. Comprendí que el engaño dentro de las creencias religiosas podía generar sufrimiento, y que la verdadera fe debía conduciéndonos hacia la libertad, no hacia la opresión. Con cada palabra que pronunció, sentí que las cadenas que me mantenían atado comenzaban a romperse. Jesús me mostró verdades ocultas sobre la política y la sociedad que estaba viviendo. La manipulación de la información, la división social y el sufrimiento humano eran parte de un plan más grande, una agenda oculta diseñada para mantener el control. La claridad de esa revelación me llenó de una urgencia que nunca había sentido antes. Debía actuar, no solo para liberarme a mí mismo, sino para ayudar a otros a abrir sus ojos a la realidad que los rodeaba. Al regresar a la vida cotidiana, sabía que debía compartir mi experiencia. Sin embargo, la lucha que se libraba en mi interior era intensa. El miedo al rechazo de mi familia y la presión de ser considerado un traidor agitaban mi espíritu. Pero, en lugar de retroceder, la luz de la verdad me impulsaba hacia adelante, y con cada acto de valentía, sentía que fortalecía mi convicción. Compartir mi testimonio se volvió un acto de liberación, un camino que, aunque lleno de incertidumbre y dificultad, me acercaba cada vez más a mi propósito. Encender la llama del despertar en las vidas de aquellos que aún estaban atrapados en la oscuridad. Una noche agitada mientras reflexionaba en mi oficina tras un largo día de juicios, el peso de mis pensamientos me abrumaba. Era un momento de soledad, donde las dudas y las inseguridades danzaban en mi mente. La vida como fiscal de la corona parecía admirable desde fuera, pero dentro de mí, una batalla espiritual se libraba sin tregua. La inseguridad, ese vacío que me acompañaba, comenzó a tomar formas inquietantes, sugiriendo que las instituciones que veneraba estaban plagadas de engaños. Fue entonces que un rayo de luz invadió la habitación, envolviéndome en un resplandor cálido y familiar. Fue un momento sobrenatural, donde el tiempo pareció detenerse. Allí estaba él, Jesús, manifestándose con una luminosidad que me hizo sentir invadido por un amor indescriptible. Ahmed, dijo con una voz que reverberaba en cada rincón de mi ser, es tiempo de que despiertes. En ese instante, la revelación comenzó a fluir como un torrente. La luz de Jesús no solo iluminó mi habitación, sino también las áreas más sombrías de mi vida y de mi entorno. Comprendí que mi vida, tomada por la rutina y las expectativas, necesitaba ser reexaminada bajo la nueva luz de la verdad. A través de su presencia, vi la realidad de la guerra espiritual que enfrentamos todos los días, especialmente dentro de las instituciones que había respetado toda mi vida. Jesús me mostró cómo la agenda oculta de la élite manipula la verdad, alimentando divisiones en la sociedad y perpetuando el sufrimiento en nombre de la autoridad. Mis miedos se transformaron en urgencia,
sintiendo que cada palabra de su mensaje se dirigía no solo a mí, sino a todos aquellos que aún permanecen atrapados. La inquietud que había por años empezó a convertirse en determinación. Sabía que debía hablar, que debía actuar. La revelación de que el engaño es un monstruo que se alimenta de la ignorancia me infundió un sentido de deber. Tenía que desafiar el sistema, romper el silencio que había mantenido durante tanto tiempo. La lucha en mi interior se intensificaba, pero también lo hacía la claridad. Mi propósito era ayudar a otros a su despertar. Sin embargo, el temor se asomaba constantemente. ¿Cómo podría ser un portavoz de la verdad cuando mi propia familia y amigos podrían no entenderme? La idea de perderlos me colmaba de ansiedad, pero la luz de Jesús seguía brillando en mi corazón, recordándome que el amor siempre trasciende el miedo. Cada día durante ese periodo se sentía como una batalla. A medida que profundizaba en mis revelaciones, buscaba conexiones con otros que habían experimentado transformaciones similares. Comencé a unirme a comunidades que compartían la misma misión de buscar la verdad. En cada reunión, mis historias y las de los demás se entrelazaban, cada testimonio se convertía en un ladrillo en el camino hacia la luz. Sin embargo, el eco del engaño y el miedo a ser rechazado seguía presente, pero con cada encuentro, la fuerza de nuestra unión se hacía más grande, y el deseo de liberar a otros de la oscuridad se convertía en el faro que guiaba mis pasos. Tras la revelación que experimenté una noche mientras oraba, mi vida dio un giro inesperado. Como fiscal de la corona en Madrid, siempre me había considerado un hombre de honor, un defensor de la justicia y la ley. Sin embargo, a medida que la verdad de lo que había encontrado se manifestaba en mi corazón, enfrenté un enorme conflicto interno. La aceptación que había obtenido de mi familia y de la comunidad se transformó en rechazo. Fue como si, de repente, me convirtiera en un paria, un hereje cuyas convicciones habían desafiado las normas establecidas. El dolor del rechazo me golpeó con fuerza, y pronto me sumergí en una profunda soledad espiritual. Mis noches se llenaban de pensamientos oscuros y dudas que me atormentaban. Aunque la luz de Jesús había iluminado mi vida de una manera que nunca imaginé, esa luz también hizo que mis sombras se volvieran más presentes. ¿Era realmente digno de la revelación que había recibido? ¿Podría reconciliar mi nuevo camino con mis profundas raíces y tradiciones? La culpa me acompañaba a cada paso, y el miedo a perder la vida que había conocido se convertía en una sombra que acechaba constantemente. La guerra espiritual que enfrentaba no era solo dentro de mí, sino manifestándose en relaciones rotas y la sensación de traición de aquellos que más amaba. A menudo me encontraba recordando los momentos en que había sentido el abrazo del amor divino. Esa paz que Jesús me había brindado contrastaba drásticamente con la angustia de los días que seguían. Mis oraciones se tornaron un grito de desesperación, pidiendo dirección y comprensión. En cada recoveco de mi mente, las dudas surgían. ¿Qué pasará con mi familia? ¿Y mis amigos? Estas preguntas se convertían en argumentos que no cesaban, debilitando mi voluntad de seguir adelante con la misión que había sentido tan claramente. La esperanza de que algún día podrían entender se mezclaba con el temor a que nunca lo hicieran. Fue entonces que decidí buscar apoyo en un grupo que compartía experiencias similares. La primera vez que asistí, el sentimiento de angustia comenzó a relajarse. Allí, otras almas en búsqueda de la verdad compartían sus luchas. Al escuchar sus relatos, me di cuenta de que todas nuestras historias estaban interconectadas por el mismo hilo de luz. La revelación de la agenda oculta que nos mantenía atrapados resonaba en cada testimonio, y me dio la fuerza que necesitaba para continuar. La guerra espiritual que enfrentábamos juntos no era solo una carga, era una invitación a revelar la verdad, a ser portadores de la luz que Jesús había compartido conmigo. Con cada encuentro, la urgencia de actuar se volvía más fuerte. Me comprometí a compartir mi historia, a ayudar a otros a comprender que aunque el camino hacia la verdad es doloroso, es el único que realmente libera. Prepararme para el despertar no sería fácil, y cada paso estaba impregnado de miedo y duda. Pero la luz de Jesús seguía brillando en mi interior, guiándome hacia adelante. Sabía que debía ser una voz en medio del caos,
un faro que iluminara el camino hacia un futuro donde la verdad pudiera prevalecer sobre el engaño y el sufrimiento. La lucha estaba lejos de terminar, pero estaba decidido a enfrentarla, valiente y con la fe renovada. Secretamente, comencé una búsqueda de la verdad que había estado latente en mi corazón. Como fiscal de la corona, mi vida había estado marcada por la lógica y la justicia, pero en el fondo, sentía un anhelo que no podía ignorar. La rutina de mis días en Madrid se tornaba cada vez más insignificante. Había un vacío que no podía llenar con trabajo ni con el reconocimiento de mis colegas. Así que, en la oscuridad de la noche, mientras los demás dormían, me sumergía en la Biblia, buscando respuestas a las preguntas que atormentaban mi mente y mi espíritu. Las páginas del libro sagrado se convertían en un refugio donde podía explorar mi desconexión. Jesús, cuya figura había sido presentada como una mera representación de la fe, comenzaba a cobrar vida de una manera nueva y poderosa. Cada versículo me hablaba, desnudando mi alma y revelando verdades que habían permanecido ocultas bajo la superficie de mi educación. Sin embargo, el dilema al que me enfrentaba era aterrador. Al buscar la verdad, perdería mi identidad cultural, la aceptación de mi familia. Las voces de advertencia en mi mente se multiplicaban, y el miedo al rechazo se enredaba con cada descubrimiento que hacía. Mientras más leía, más notaba los ecos de una guerra espiritual en curso, no solo dentro de mí sino en el mundo que me rodeaba. Los conflictos que presenciaba, las divisiones en la sociedad, todo parecía estar conectado con esa agenda oculta que había comenzado a desvelar. La élite que tenía el control, usaba el engaño como una herramienta para mantener a las personas desinformadas y sometidas. Las revelaciones de Jesús se transformaban en un grito de alerta y urgencia. Debía hacer algo, debía actuar y encontrar la manera de compartir lo que había aprendido, aunque eso significara destacar en un mundo que favorecía la complacencia. Decidí que debía conectarme con otros que también estuvieran buscando respuestas. Inicié mi búsqueda de personas que habían experimentado transformaciones similares. A través de grupos de encuentro y foros de discusión, comencé a escuchar relatos de vida de aquellos que habían cruzado el umbral del despertar. Cada historia era un espejo donde podía ver mis propias luchas reflejadas. Nos unía un objetivo común: descubrir la verdad en medio de un sistema que intenta hacernos creer que somos impotentes. Aquí estaba la fuerza de la comunidad. No estaba solo. Sin embargo, la sombra del miedo permanecía. Cada vez que compartía mi experiencia, el eco de las críticas de mis seres queridos resonaba en mi cabeza. Su desaprobación podría costarme no solo la relación con ellos, sino también mis propios principios. La lucha por articular mis pensamientos y experiencias se había convertido en un campo de batalla. Pero cada conexión que lograba, cada persona a la que llegaba y lograba inspirar, reforzaba mi determinación de continuar en este camino de verdad. La luz de Jesús seguía guiando mis pasos, y sabía que la voluntad de despertar debía ser compartida, aunque el sacrificio fuese alto. La guerra espiritual estaba lejos de terminar, y yo estaba decidido a ser un guerrero en esta lucha por la verdad. A medida que avanzaba en mi búsqueda de la verdad, cada encuentro con nuevas ideas y testigos de la fe, me hacía comprender que mi experiencia no era simplemente un suceso aislado. Era una convocatoria divina, una señal de que debía romper el silencio que me había aprisionado durante tanto tiempo. Desde aquel primer momento de revelación en el que Jesús se me apareció, su luz no solo iluminó mi vida, sino que también encendió en mí una llama de propósito. Mientras más profundizaba en mi convicción, más claro se volvía que debía compartir esta verdad, incluso si eso significaba desafiar a la élite de mi comunidad. La guerra espiritual en la que estábamos inmersos se manifestaba de muchas maneras, y recibiendo mensajes que resonaban con las luchas que todos enfrentamos diariamente. Mis días en la corte, donde la justicia y la ley se entrelazaban con la política, ahora brillaban con una nueva luz. Cada sentencia que dictaba ya no era solo un acto profesional, sino una acción con un impacto espiritual profundo. Comprendí que, como fiscal, tenía la responsabilidad de buscar no solo la justicia, sino también la verdad, ya que ambas cosas son esenciales para un verdadero despertar. En este viaje,
Me encontré con otros que también habían sentido la llamada a despertar. Nuestras historias se entrelazaban en un hermoso tapiz de lucha y transformación. Compartíamos nuestros miedos, nuestras esperanzas y las revelaciones que Jesús nos había ofrecido. Cada reunión era un recordatorio de que no estábamos solos en nuestra búsqueda. A través de las palabras de los demás, cada uno de nosotros empezaba a encontrar la fuerza para avanzar, a desafiar el engaño que nos mantenía divididos y controlados. Este sentimiento de comunidad se convirtió en un bastión en medio del caos que veíamos en el mundo. Sin embargo, a pesar del apoyo que encontraba, la ansiedad no desaparecía. La idea de confrontar a mi familia y mis amigos, de ser visto como un traidor por cuestionar las creencias que nos habían sido enseñadas, creaba una tensión incesante. Las noches se llenaban de reflexiones sombrías sobre lo que estaba perdiendo. Pero también había un profundo deseo de liberar a los que amaba del engaño que había atrapado sus corazones. La revelación de que tenía un papel que desempeñar en esta guerra espiritual se volvió más urgente y clara. Cada paso hacia adelante significaba un sacrificio, pero también una oportunidad de llevar luz a las sombras. Entonces, decidí actuar. En una congregación de reflexión, compartí mi testimonio con aquellos dispuestos a escuchar. Las palabras salieron de mí con la fuerza de un torrente, revelando las verdades que había descubierto en mi camino. Hablé de la agenda oculta detrás de las instituciones, de la manipulación de la verdad que nos mantenía separados. Mientras narraba mi experiencia, los ojos de mis oyentes brillaron con una mezcla de asombro y comprensión. Una chispa de esperanza comenzó a crecer en la sala, y su reacción me llenó de valor. La verdad que había encontrado debía ser compartida, debía resonar en todas las almas que anhelaban un verdadero despertar. En un acto de simbolismo, decidí dejar mi hogar y cambiar mi apariencia. Era el comienzo de una nueva vida, un compromiso profundo con la verdad que había descubierto tras mi encuentro con Jesús. A pesar del riesgo que implicaba, sentí que debía manifestar externamente los cambios que estaban ocurriendo en mi interior. Cada prenda que elegía, cada pequeño detalle, era una manifestación de mi deseo de hablar con aquellos que, como yo, comenzaban a tener dudas sobre las creencias que habían abrazado toda su vida. Durante años, había sido un fiscal de la corona en Madrid, dedicado a la ley y la justicia, pero ahora mi misión se había transformado en algo más espiritual. Mientras caminaba por las calles de Madrid, observaba a la gente a mi alrededor. Muchos llevaban una carga similar a la que alguna vez llevé, un vacío emocional y una lucha interna forzada por el engaño que la élite propagaba a través de las instituciones. En cada cara, podía ver el reflejo de la guerra espiritual que todos enfrentamos, aunque pocos la reconocieran. Mis nuevas visiones y convicciones se estaban desarrollando en un marco de secreto, mientras evangelizaba en silencio, compartiendo mis experiencias con aquellos dispuestos a escuchar y despertar. Mis encuentros con otros buscadores de la verdad se convertían en momentos significativos. En esos espacios seguros, cada relato de transformación resonaba con mi propia experiencia. Como un faro, buscaba iluminar el camino hacia la verdad, ayudando a otros a desmantelar las barreras impuestas por el sistema. La revelación de Jesús no solo había cambiado mi vida, también era un llamado a actuar, a unirme a la lucha contra la agenda oculta que manipula nuestras vidas cotidianas. Cada palabra compartida mantenía viva la llama de la esperanza, tanto para mí como para los demás. Sin embargo, a pesar de la fuerza de esas conexiones, el miedo al rechazo no desaparecía. La perspectiva de ser considerado un traidor por mi familia y amigos a menudo amenazaba con aplastarme. Mi vida anterior había estado tan entrelazada con mi identidad que la idea de desafiar esas convenciones era aterradora. La lucha por encontrar un equilibrio entre ser fiel a mi conciencia y querer mantener la aceptación de quienes amaba se tornaba intensa. Pero en el fondo, sabía que este camino hacia el despertar era más importante que cualquier lazo que pudiera romper. Así, en medio de la confusión y la tensión, encontré fuerza en la convicción de que la verdad debe ser compartida, y estoy decidido a ser un mensajero de esa verdad. Cada día que pasa, mi compromiso se fortalece,
sabiendo que la luz de Jesús es una poderosa aliada en este camino lleno de desafíos. Estoy preparado para enfrentar las consecuencias de mi decisión, porque el deseo de llevar la verdad a aquellos que aún están atrapados en el engaño es mi eterna misión. La guerra espiritual continúa, y con cada paso que doy, me acerco más a un propósito mayor que trasciende el sufrimiento y la división que tanto dolor nos han causado. Años más tarde aquí estoy, viviendo en un refugio, un espacio que se ha convertido en mi hogar, pero también en el escenario de una nueva misión. He dedicado mi vida a apoyar a otros que, al igual que yo, luchan con su fe y se sienten perdidos en medio de la confusión. Y aunque en mi corazón anhelo la reconciliación con mi familia, encuentro una satisfacción profunda al observar el impacto positivo que mi testimonio tiene en la vida de quienes me rodean. La guerra espiritual que enfrenté hace tiempo ha dejado marca, pero también ha generado frutos inesperados de esperanza y sanación. Cada día al despertar siento la urgencia de compartir las verdades que Jesús me reveló. En mis momentos de oración, busco la guía divina, recordando cómo su luz iluminó la oscuridad que me rodeaba. Durante mis años como fiscal, nunca imaginé que las enseñanzas que había defendido ciegamente eran, en muchos casos, parte de una agenda oculta diseñada para manipular y controlar. Ahora, en este refugio, me doy cuenta de que la verdad no se puede ocultar. Cada historia que escucho de las personas que llegan aquí, me recuerda la importancia de cuestionar lo que hemos asumido como cierto. Mis compañeros en este lugar son un reflejo de la diversidad de experiencias humanas. Algunos huían de conflictos bélicos, otros buscaban una redención espiritual. Cada uno de nosotros trae consigo su historia de lucha, sus miedos y esperanzas. Compartir mi experiencia, mi encuentro con Jesús, se vuelve un acto de fe que trasciende barreras y conecta corazones. A medida que hablamos, el alivio se vuelve palpable. Juntos comenzamos a desmantelar las mentiras que nos han sido impuestas. La revelación de la verdad se manifiesta en esos momentos, y siento que cada palabra pronunciada tiene el poder de sanar heridas profundas. Sin embargo, la sombra del miedo me persigue. La idea de ser rechazado por aquellos que aún permanecen aferrados a sus creencias tradicionales me llena de incertidumbre. En cada conversación que tengo, incluso cuando veo los rostros atentos y receptivos de mis compañeros, un eco de ansiedad resuena en mi mente. ¿Podrán entender la verdad que he encontrado? ¿Seré capaz de ayudarles a despertar de este engaño que los mantiene cautivos? Es un dilema constante que genera una tensión interna que me agobia. A pesar de estas luchas, me aferro a la esperanza. Cada pequeño paso que doy hacia adelante, cada vida que parece despertarse, se convierte en un recordatorio de que este viaje vale la pena. Estoy comprometido con esta misión, decidido a ser un agente de cambio y sanación en un mundo roto. Jesús me ha brindado una visión más allá de lo que alguna vez pensé posible, y me siento llamado a compartir esa luz. La guerra espiritual continúa, y sé que es en esta lucha donde encontraré la verdadera fortaleza, no solo para mí, sino también para aquellos que están buscando su camino hacia la verdad. A medida que me adentraba en la búsqueda de la verdad, comenzaba a darme cuenta de que la religión, aunque prometedora, a menudo puede encadenar a quienes la siguen. Era un fiscal de la corona en Madrid, respetado y admirado, pero por dentro, me sentía atrapado. Las tradiciones que había seguido toda mi vida comenzaron a chocar con los dilemas éticos y espirituales que me atormentaban. Mis largas jornadas en la corte me ofrecían la oportunidad de luchar por la justicia, pero las preguntas persistentes sobre la realidad de lo que creía empezaban a consumir mi paz interior. Fue en medio de esa confusión que Jesús se hizo presente de manera impactante. Aquel momento decisivo llegó un frío atardecer, mientras reflexionaba en mi oficina. En un instante, fui rodeado por una luz brillante que me hizo sentir profundamente conectado con algo más grande que yo. Allí, frente a mí estaba Jesús, y su mirada irradiaba un amor que traspasaba todas mis inseguridades. Ahmed, me dijo, es hora de que despiertes. En su voz resonaban verdades ocultas, una revelación que desafió todas mis creencias. Me mostró que la guerra espiritual no solo era una lucha personal, sino una batalla que se libraba en cada rincón de la sociedad.
una lucha contra el engaño que mantenía a las personas atrapadas en la ignorancia. Las verdades que Jesús me reveló sobre la manipulación de la élite y la agenda oculta detrás del sufrimiento humano me golpearon con fuerza. Me reveló cómo las divisiones creadas por el miedo y la desesperación son herramientas de control, diseñadas por aquellos que buscan mantener el poder a expensas de la humanidad. A partir de ese encuentro, comprendí que la búsqueda de la verdad implicaba un desafío a los dogmas que había aceptado sin cuestionar. La lucha era real, y cada día debía tomar decisiones que me acercaran a un propósito más elevado, a una vida que reflejara mi nuevo entendimiento. Con cada paso que daba, sentía una mezcla de liberación y temor. Compartir mis experiencias significaba arriesgar el rechazo de mis familiares y comunidad, pero la urgencia de hablar se hacía cada vez más clara. Las oraciones que antes eran solo rituales comenzaron a llenarse de significado. Me encontraba compartiendo mi historia con aquellos dispuestos a escuchar, con la esperanza de que mi testimonio pudiera inspirar a otros a abrazar su propio despertar. Cada relato de transformación que escuchaba era un eco de mi propia experiencia, y juntos comenzamos a desmantelar las mentiras que nos mantenían cautivos. No obstante, la sombra del miedo persistía. Aunque la verdad se manifestaba, todavía anhelaba la reconciliación con mis seres queridos. La batalla por mantener los lazos con quienes amas al mismo tiempo que te esfuerzas por ser fiel a ti mismo, es un desafío profundo. En mi jornada, comprendí que mi historia era solo una parte de un relato mayor, uno que necesitaba ser compartido para brindar esperanza en un mundo marcado por la división y el sufrimiento. Cada día, mi compromiso por encontrar y compartir la verdad se intensificaba, sabiendo que el camino hacia el despertar, aunque doloroso, también estaba lleno de propósito y posibilidad. Ahora que has escuchado mi relato, necesito que reflexiones un momento. ¿Alguna vez has sentido esa conexión con algo más grande que tú? ¿Te has preguntado si las limitaciones de nuestras creencias tradicionales son solo muros que nos han impuesto? ¿O si hay una verdad más profunda esperando ser descubierta? La lucha entre la luz y la oscuridad es real y vive en todos nosotros, un constante recordatorio de que nuestras almas anhelan libertad, autenticidad y verdad. Mi encuentro con Jesús no solo transformó mi vida, sino que se convirtió en un llamado a todos nosotros. Esa revelación me mostró que la guerra que enfrentamos no solo existe en nuestro interior, sino también en el tejido mismo de nuestras sociedades. La manipulación de la verdad, la búsqueda de un control que perpetúa el miedo, son realidades que debemos desafiar. Ahora, más que nunca, necesitamos cuestionar, investigar y buscar la verdad, no solo por nosotros mismos, sino por todos aquellos que aún están atrapados en la oscuridad. Quiero escuchar de ti. ¿Alguna vez has sentido que algo no encaja? ¿Cuál ha sido tu propia experiencia con la fe y la verdad? Sus dos pueden ser caminos de luz, pero también laberintos de incertidumbre. Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tus palabras pueden inspirar a otros que están luchando en su propio viaje. Y si este mensaje resonó contigo, te pido que te suscribas a nuestro canal Truth from Beyond y actives la campana de notificaciones, porque lo que viene a continuación podría ser el paso que necesitas para despertar de una vez por todas. En nuestro próximo video, exploraremos otro testimonio profundamente conmovedor de un alma que también se encontró con Jesús, y que transformó su vida de maneras inimaginables. Soy Ahmed, y gracias por acompañarme en esta búsqueda de verdad. Recuerda, cada paso que tomamos hacia la verdad es un acto de amor por nosotros mismos y por aquellos que nos rodean. No estás solo en esta lucha, y juntos podemos iluminar un camino hacia la libertad espiritual.